buenas tardes. Un abrazo muy grande a toda Latinoamérica y en especial en estos momentos que nos toca compartir las penurias de la pandemia de COVID-19 y evidentemente pues mandar también un caluroso abrazo para todos los profesionales sanitarios que tienen ese plus añadido en los momentos en los que estamos. También mandar un agradecimiento a la Confederación Multidisciplinar Latinoamericana de Heridas, Estomas e Incontinencia por la invitación y también agradecer la iniciativa a John Albunquer por la organización de estos webinars. Bien, el tema de mi ponencia en este caso es hablar acerca del abordaje local de la úlcera epidiabético basado en la evidencia. Bueno, me gustaría empezar con una breve introducción acerca de la fisiopatología de la úlcera epidiabético, que creo que todo el mundo conoce, que se basa en una tríada etiológica como una complicación de la diabetes a consecuencia de la neuropatía, la enfermedad arterial periférica y un traumatismo, una infección que acaban produciendo en el paciente con diabetes una úlcera en el pie. De acuerdo con estas complicaciones o con estos factores etiológicos, podemos encontrarnos fundamentalmente tres tipos de lesiones en el pie diabético: las úlceras neuropáticas, las úlceras neuroisquémicas y las úlceras isquémicas. Me gustaría aclarar que evidentemente se pueden clasificar las lesiones con tablas y clasificaciones más complejas, pero lo que sí se recomienda es que al menos cualquier persona que trate un pie diabético sepa clasificar etiológicamente la úlcera entre si son neuropáticas, son isquémicas o si son neuroisquémicas. El problema que tenemos en la actualidad es que hay un incremento de la enfermedad arterial periférica en los pacientes con diabetes, fundamentalmente debido al aumento de la esperanza de vida por los tratamientos que reciben, y esto ha hecho que aumente el porcentaje de úlceras neuroisquémicas. Tanto es así que en todas ciertas regiones del mundo ya hay más úlceras neuroisquémicas que neuropáticas, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, y en regiones como Latinoamérica, en algunos países, están creciendo el porcentaje de pacientes con úlceras neuroisquémicas. Y podríamos decir que aproximadamente el 50% de estos pacientes que tienen una úlcera en el pie tienen una etiología neuroisquémica. Para tratar una úlcera epidiabético hay que tener en cuenta el estándar de tratamiento. Y ese estándar de tratamiento se basa en las recomendaciones que a nivel general se incluyen en la guía del International Working Group Diabetes Food sobre el estándar de cuidados de una úlcera epidiabético. Es importante recalcar que manejar un paciente con una úlcera epidiabético no es solamente atender el cuidado local, sino que es necesario abordar estos 6 puntos importantes cuando tratamos estos pacientes. Estos puntos son, en primer lugar, la descarga y protección de la úlcera; en segundo lugar, la restauración de la perfusión tisular cuando el paciente tiene algún déficit vascular; el tratamiento de la infección; el control metabólico de la diabetes y de sus comorbilidades; el cuidado local de la úlcera, obviamente, y se ha incluido en esta última versión del International Working Group Diabetes Food de la guía del 2019 la educación del paciente y de sus familiares, punto muy importante y además que tiene especial protagonismo en los tiempos que estamos viviendo actualmente por el tema de la pandemia. Por lo tanto, importante recalcar que un paciente con una úlcera epidiabético no solamente se puede tratar con el manejo local o con la utilización de una terapia local, sino que hay que implementarla en lo que se conoce como el estándar de tratamiento. Bien, cuando hablamos de estándar de tratamiento, hablamos también de cuidado local, obviamente, y tenemos que manejar la úlcera desde el punto de vista del manejo local. Cuando hablamos del manejo local de la úlcera epidiabético, siempre me gusta incluir este artículo de David Armstrong, en el cual hizo un resumen de cuáles son los principios básicos de tratamiento de una úlcera epidiabético. Y en el artículo lo tituló como que lo más importante cuando se trata de una úlcera epidiabético no es lo que le ponga, sino lo que le quites. Y fundamentalmente quitarle tejido no viable mediante un desvidamiento correcto y quitarle presión mediante un dispositivo de descarga. Y esto puede asegurarnos un pronóstico o una evolución de la úlcera epidiabético más o menos correcta, sobre todo cuando las úlceras son estrictamente neuropáticas. Sin embargo, cuando los pacientes tienen úlceras neuroisquémicas, son aquellas úlceras en las cuales, aparte de la neuropatía, participa algún grado de enfermedad arterial periférica, vamos a tener limitaciones en la realización de desviamientos quirúrgicos, porque propiamente el estado vascular del paciente no nos va a permitir una extensión de estos desviamientos quirúrgicos. Vamos a tener limitaciones sobre la utilización de ciertos dispositivos de descarga, puesto que si estos dispositivos de descarga generan en el paciente una lesión, podemos agravar el problema del paciente a consecuencia de su estado vascular. Y
El principal problema es que no hay evidencias en el manejo local porque la mayor parte de los estudios que se han realizado con la mayor parte de terapias, apósitos de manejo local en los pacientes con úlceras de pie diabético se han realizado en úlceras neuropáticas, quedando por tanto excluidas los pacientes con úlceras neuroisquémicas. ¿Cuál es el problema? Que la enfermedad arterial periférica no solamente va a limitar las opciones de tratamiento, sino que va a agravar la etiopatogenia o la fisiopatología de la úlcera, mejor dicho, de tal punto que se ha demostrado que los pacientes que tienen úlceras de pie diabético con poca tendencia a cicatrizar, como es el caso de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, tienen mayor probabilidad de tener niveles elevados de metaloproteasas. Cabe recordar que las metaloproteasas son enzimas de matriz que lo que hacen es degenerar la matriz extracelular, convirtiendo una úlcera en una úlcera de difícil de cicatrización o una úlcera con una evolución tórpida. Por lo tanto, nos encontramos con unas circunstancias difíciles, ya que no existe evidencia sobre manejos locales para tratar el mayor porcentaje de pacientes con una úlcera de pie diabético, en este caso úlceras neuroisquémicas, y hay limitaciones sobre otros abordajes y nos vamos a encontrar con una tendencia a la cronicidad de estos pacientes. Bueno, debido a estas circunstancias, en el año 2013, la Agencia Europea del Medicamento declaró las úlceras neuroisquémicas de pie diabético huérfanas de tratamiento. Esto significa que no existía hasta el momento ninguna terapia capaz de solucionar al paciente que tenía una úlcera de pie diabético. Bien, con estas premisas se lanzó hace unos años un apósito basado en una malla mediante una matriz gelificada con partitas de hidrocoloide en el cual estaba impregnada un producto que era un factor nanolisacárido o también conocido como una sal de potasio del sulfato de sacarosa, que se conocen como los apósitos impregnados con la tecnología TLC-NOS. Bien, estos apósitos se basan en dos mecanismos de acción. El primero de ellos es el control de las metaloproteasas. Mediante ese control de las metaloproteasas inhiben ese exceso y favorecerían, por lo tanto, la acción de los factores de crecimiento. Y el segundo mecanismo de acción se basa fundamentalmente en el favorecimiento de la expresión del factor del crecimiento del endotelio vascular y, por lo tanto, en la formación de la neoangiogénesis. Con estos dos principios se pensó que probablemente se podrían solucionar los principales problemas que afectan a la fisiopatología de las úlceras neuroisquémicas, pero evidentemente esto había que demostrarlo y esta demostración se planteó mediante la realización del estudio Explorer. El estudio Explorer es un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en Europa, en 5 países europeos, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, en el cual se incluyeron 43 centros hospitalarios en los cuales había unidades especializadas de pie diabético para desarrollar un estudio multicéntrico, randomizado, controlado y a doble ciego sobre úlceras neuroisquémicas de pie diabético. Recordemos que hasta el momento no había ninguna evidencia que hubiera demostrado eficacia de ningún tratamiento sobre estos pacientes con úlceras neuroisquémicas. De tal manera que el estudio permitía o intentaba demostrar cuál era la ventaja en el grupo de tratamiento, que utilizaban un apósito con lámina de contacto impregnado en nuestro sulfato de sacarosa, y el grupo control, que utilizaba simplemente ese apósito sin esa impregnación de estos sulfatos de sacarosa. El diseño del estudio se realizó en un periodo de running, en el cual durante los 15 días previos a la inclusión de los pacientes en los brazos del tratamiento, se descartaron aquellos pacientes que redujeron en el área de la úlcera más del 30% de su superficie. Esto significa que no solamente se incluyeron pacientes neuroisquémicos, sino que se incluyeron pacientes neuroisquémicos que no respondían al estándar de tratamiento recibido, fundamentalmente desviamiento y descarga. Cuando estos pacientes atravesaban el periodo de running, se randomizaban en dos brazos, un brazo de tratamiento que recibía los apósitos impregnados en nuestro sulfato de sacarosa y otro brazo que era el grupo control. Bien, finalmente, después de desarrollarse el estudio, se incluyeron un total de 240 individuos, asignándose 114 pacientes para tratarse con el apósito control y 126 pacientes para tratarse con el apósito impregnado en la tecnología NOS. Bien, ¿cuáles fueron los principales resultados de este estudio? Bueno, pues los principales resultados fueron, en primer lugar, el porcentaje de úlceras cicatrizadas, que fue sustancialmente mayor en los pacientes que recibieron el apósito impregnado con la tecnología TLC-NOS. Estos pacientes cicatrizaron un 60% más en la duración del estudio, que fue de 20 semanas. Y no solamente cicatrizaron en un mayor porcentaje, sino que también lo hicieron en un tiempo inferior.
reduciéndose el tiempo de cicatrización en aproximadamente 2 meses, con lo cual había una diferencia significativa en comparación con grupo control. Y además, cuanto menor era la duración de la úlcera, mejor era el resultado de los pacientes que recibían los apósitos impregnados en TLC-NOS, en la tecnología NOS, aumentando ese porcentaje hasta en el 73% más cuando los pacientes tenían úlceras de una duración inferior a 3 meses. Por lo tanto, el estudio Explorer demostró que con la utilización de apósitos impregnados en la tecnología NOS, con esa octosulfato de sacarosa, se incrementaba la proporción de úlceras de pie diabético cicatrizada en un 60%, se reducía el tiempo de cicatrización en aproximadamente 2 meses y se aportaba la primera evidencia sólida sobre el tratamiento de las úlceras neuroisquémicas que, recordemos, hasta el momento estaba huérfano de tratamiento. La importancia de este estudio no solamente está en el diseño y en su metodología, sino que la importancia está en el reconocimiento que ha tenido en la comunidad científica. Tanto es así que se ha llegado a publicar en la revista Lancet, que es la primera revista de impacto dentro de la sección de diabetes y endocrinología. Y es la primera vez que se publica un estudio relacionados con tratamiento de apósitos en úlceras de pie diabético en una revista tan prestigiosa. Lógicamente, la solvencia del estudio fueron lo que soportaron o dieron lugar a que se pudiera incluir este estudio Explorer en la revista Lancet. Bien, por lo tanto, este tratamiento se ha situado, digamos, en la cúspide de la medicina basada en la evidencia, que saben ustedes que está fundamentalmente coronada por los estudios randomizados aleatorizados. Sin embargo, el problema que tenemos en muchos tratamientos de los pacientes con úlceras crónicas, en especial pacientes con úlceras de pie diabético, es que muchas veces no se utilizan las recomendaciones basadas en la evidencia y se sustituyen esos ensayos clínicos y esas revisiones sistemáticas por las opiniones de los expertos. Opiniones de expertos que recuerden que están en la base, pero que muchas veces guían el tratamiento simplemente por la opinión que transmiten personas experimentadas o aquellos que intentan transmitir experiencias eminentemente personales. Pero fíjense, debido a la trascendencia de ese estudio que se publicó en la revista Lancet, en las nuevas guías del International Working Group Diabetic Food se ha incluido como la recomendación considerar el uso de apósitos impregnados en octosulfato de sacarosa en úlceras de pie diabético neuroisquémicas no infectadas. Por lo tanto, se incluye ya esa recomendación en las guías del International Working Group Diabetic Food. Hay que recordar que son las guías a nivel global que recomiendan la prevención y el manejo de la enfermedad del pie diabético. Y las guías se basan en los estudios y en la evidencia disponible previamente. Pero no solamente ha sido reconocido por el International Working Group Diabetic Food, sino que también esta terapia se ha incluido en las recomendaciones de las guías NICE. Las guías NICE son unas guías que se establecen o se desarrollan para las recomendaciones a seguir en el sistema sanitario inglés, en el cual se analiza la evidencia disponible de los determinados tratamientos y se dan recomendaciones sobre su utilización. Fundamentalmente, la guía NICE lo que vio es que la utilización de estos apósitos reduce el tiempo de cicatrización, ahorra de forma importante los costes, son fáciles de implementar y por lo tanto van a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, tenemos que decir que es un hito que se haya podido incluir un apósito tanto en las guías del International Working Group Diabetic Food, pues es el primer apósito que se ha incluido y hasta ahora el único, el que existe como recomendaciones en el capítulo del manejo local, y en las guías NICE como recomendación para el tratamiento de úlceras venosas y de úlceras de pie diabético. Por lo tanto, situamos de nuevo esta terapia en la cúspide de la evidencia, no solamente mediante ese ensayo clínico aleatorizado a doble ciego, sino que también ahora incluido con las recomendaciones de la guía NICE y del International Working Group Diabetic Food. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que las recomendaciones, los estudios a veces están muy alejados de la implementación de la práctica clínica. Por lo tanto, todavía son pocos pacientes los que se benefician de este tratamiento. ¿Y por qué hay pocos pacientes que se benefician de este tratamiento? Bueno, pues hay varias barreras. En primer lugar está la barrera, lógicamente, presupuestaria, está la barrera del conocimiento y las habilidades necesarias para la utilización, es decir, conocer verdaderamente cómo usar el producto y sus indicaciones. Hay una falta generalizada de concienciación en muchos ámbitos. Las úlceras crónicas en general y las úlceras de pie diabético en general se desahucian y no se toman atención por muchas
entornos fundamentalmente médicos, y a veces hay una evidencia clara, la gente entiende que hay un estudio que sustenta una recomendación, pero hay dudas en la implementación. Por lo tanto, ¿qué se podría hacer para transformar estos resultados clínicos en la realidad? Bueno, yo creo que es muy importante incluir los protocolos locales. Esto significa que lo que tenemos que hacer es intentar adaptar esa evidencia a los protocolos locales a nivel regional. Por otro lado, es muy importante llegar a un punto de consenso. Es decir, forzar o recomendar a la gente a hacer una cosa por sí sola no tiene ningún tipo de recorrido, sino lo que es más importante es convencer a las personas que lo que tenemos que intentar es usar la evidencia para conseguir unos resultados homogéneos. Eso significa que si yo estoy tratando al paciente con unos resultados sustentados en evidencia, lo que voy a conseguir es que mis resultados sean más homogéneos o más parecidos a los resultados de los demás si se tratan de la misma manera. Y luego, por último, muy importante, incluir estas terapias dentro de las herramientas de práctica clínica. Bueno, vamos a hablar ahora un poco más de la práctica clínica, porque hasta ahora hemos hablado de un problema, de una solución, de una evidencia, de unas recomendaciones, del manejo basado en la evidencia, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica clínica? Bueno, pues yo creo que no es demasiado complejo. En primer lugar, es importante recordar que ningún tratamiento local por sí solo y ningún apósito por sí solo, por muy bueno que sea, va a sustituir el estándar de tratamiento de pie diabético. Por lo tanto, los resultados obtenidos en el estudio Explorer están asociados a la utilización de este apósito dentro del marco del estándar de cuidados de pie diabético, que recordemos que son esos 6 puntos que hemos desarrollado al inicio de la presentación. Muy importante, por lo tanto, no podemos poner un apósito milagro o pensar que una terapia va a solucionar el problema por sí sola si no implementamos las recomendaciones que se dan sobre el estándar de tratamiento. Muy importante recordarlo. En segundo lugar, me parece muy importante recordar cuál es la indicación primaria del apósito que hemos mencionado. La indicación primaria son las úlceras neuroisquémicas, puesto que el estudio Explorer se centró en esas úlceras neuroisquémicas que, como hemos recordado anteriormente, estaban huérfanos de tratamiento. Bien, mucha gente dice, ¿qué es una úlcera neuroisquémica? Estamos hablando de un paciente con una isquemia grave, estamos hablando de un paciente con una enfermedad arterial periférica agresiva, con un cuadro de isquemia aguda, ¿no? Estamos hablando simplemente de un paciente que acude a nuestra consulta y que tiene ausencia de pulsos distales. Así se clasifica un paciente neuroisquémico de acuerdo a las recomendaciones del International Working Group Diabetes Food. Por lo tanto, si una enfermera en atención primaria tiene un paciente con una úlcera de pie diabético y no se palpan los pulsos, ese paciente es un paciente que tiene una úlcera neuroisquémica, independientemente de la gravedad de la enfermedad arterial periférica, y sería, por lo tanto, un paciente subsidiario de recibir este tipo de tratamiento. En el marco de cuándo empezar a tratar a estos pacientes, es una buena pregunta, porque la mayor parte de los profesionales que nos dedicamos al tratamiento de úlceras crónicas, en particular úlceras de pie diabético, hemos aprendido durante muchos años que determinadas terapias avanzadas deben de usarse cuando no se consiguen resultados con los tratamientos más básicos o menos complejos. Bien, pero cuando tenemos la indicación clara, en este caso, por ejemplo, una úlcera neuroisquémica, cuanto antes se utilice el tratamiento, mejor. Es decir, desde el día 0, desde el día del diagnóstico. ¿Y por qué? Porque lo que nos aportan los resultados de este estudio, que es un análisis post-hoc del estudio Explorer, es que los pacientes que mejor responden al tratamiento son aquellos que tienen una úlcera con un tiempo de padecimiento inferior a los 2 meses. Esto significa que si yo pongo el apósito antes, el porcentaje de pacientes que se van a curar va a ser mayor. Fíjense en la tabla que tienen en la diapositiva, la primera tabla, como un 71% de los pacientes se curaban en el grupo de tratamiento frente a un 41% en el grupo control. Sigue habiendo una ventaja terapéutica en todos los grupos, pero el porcentaje de pacientes que cicatriza es menor. Luego podemos hablar de la parte contraria, ¿qué probabilidades tengo de que mi paciente cicatrice utilizando estos tratamientos? Cuanto antes los utilice y en pacientes con úlceras más jóvenes, con menos tiempo de padecimiento, la probabilidad de resultado va a ser mejor. ¿Y hay alguna localización que responda peor? Recordemos que las úlceras neuroisquémicas o aquellas que están afectadas por algún tipo de enfermedad arterial periférica se localizan más en la periferia, en la zona interdigital, en los talones, que son localizaciones complejas. Pues no. El estudio Explorer demostró que cualquier localización, este apósito tiene una ventaja terapéutica. Por lo tanto, podemos estar seguros
que en todas las localizaciones este apósito se va a comportar de mejor manera que el tratamiento control. Y en especial, fíjense en este análisis post-Holter Studio Explorer, sitios o localizaciones características de úlceras neuroisquémicas como son la zona lateral del pie o la punta de los dedos, se demostró una ventaja muy importante del grupo de tratamiento frente al grupo control en estos pacientes. Luego lo puede usar en cualquier localización. Cuando he contado muchas veces este estudio, se han despertado muchísimas dudas. Y las dudas están a veces en el análisis de la metodología del estudio. Cabe aclarar que una cosa es el método, el desarrollo del estudio en sí, y otra es la implementación en la práctica clínica. La primera pregunta que ha surgido en muchas de estas presentaciones es que, de acuerdo al estudio Explorer, que duraba 20 semanas de tratamiento, las personas piensan, bueno, es que 20 semanas de tratamiento es mucho tiempo en cicatrizar. Bien, es importante no confundir el tiempo de cicatrización de los pacientes con el periodo de seguimiento del estudio. El periodo de seguimiento del estudio es una cosa y el tiempo de cicatrización es otra. Por lo tanto, el tiempo de cicatrización en estos pacientes va a ser menor y en los estudios a posteriori está en torno a una mediana entre 8 y 14 semanas, dependiendo del grado de afectación de la enfermedad arterial periférica. Otras dudas sobre la implementación. Miren, se adapta a cualquier tipo de herida. ¿Por qué? Porque es un apósito conformable, que se puede rellenar, que se puede introducir en trayectos fistulosos, que se puede aplicar en cualquier localización, en cualquier tipo de tamaño y aproximadamente con cualquier tipo de sudado, excepto en úlceras que lógicamente tienen un alto nivel de sudativo, que serían otro objeto de tratamiento. Y por otro lado es fácil de usar, no requiere un entrenamiento específico, es abrir un blister, es colocar un apósito, las enfermeras están muy acostumbradas a hacer este tipo de tratamientos y no hay ninguna complejidad añadida. No se necesitan ni instalaciones especiales, ni un quirófano, ni tecnología, ni baterías, ni electricidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La mitad del desierto del Sáhara se puede utilizar. Y esto es muy importante y sobre todo para regiones como Latinoamérica, donde a veces no existen recursos adicionales y se tienen que tratar a estos pacientes en lugares más remotos, donde lógicamente llegar a una tecnología sencilla y fácil de aplicar va a solucionar mucho los problemas que pueden tener en el tratamiento de estos pacientes. Otra pregunta es, ¿solo se puede aplicar este apósito en úlceras de pie diabético neuroisquémicas? Porque recordemos que el estudio Explorer y las recomendaciones del International Working Group Diabetic Food hablan de úlceras neuroisquémicas. Bueno, pues de acuerdo con el análisis que ha hecho la guía SNICE, se recomienda utilizar el apósito en úlceras epidiabético independientemente de la etiología. ¿Y por qué se recomienda así? Porque, lógicamente, si el resultado ha sido muy bueno en pacientes con peor pronóstico, aplicarlo en pacientes que tienen un pronóstico más favorable podría incluso aportar mejores resultados. Y sobre todo la guía NICE se centra en algo muy importante, la reducción de costes. Y han hablado que tratar a estos pacientes con un apósito de impregnado en tecnología NOS, en octosulfato de sacarosa, permitiría un ahorro de 380 euros por paciente. Ahora multipliquen la cantidad de pacientes que se tratan anualmente en los sistemas sanitarios de los distintos países, incluso los países de Latinoamérica. Por lo tanto, estamos hablando no solamente de eficiencia, de eficacia, sino de ahorro de costes. Otra duda que se plantea, ¿qué estado debe tener el lecho de la úlcera para la aplicación de un apósito? ¿Por qué? Porque tenemos en la cabeza que determinadas terapias que controlan fundamentalmente las metaloproteasas solamente se deben de usar cuando existen lechos preparados, es decir, lechos de granulación con un lecho preparado. Y entonces podemos esperar o tenemos que esperar a utilizar el apósito cuando la úlcera presente esas circunstancias. ¿Pero cuál es el problema? Que en las úlceras neuroisquémicas casi nunca tenemos un lecho preparado porque la propia etiología de la úlcera impide que la úlcera presente un lecho bien preparado con un tejido de granulación sano. Por ejemplo, la fotografía que tienen en la diapositiva. Si yo espero a tratar a ese paciente hasta que esa úlcera está granulando, probablemente nunca me va a granular o eso se va a extender muchísimos meses. Por lo tanto, tenemos que intentar utilizar este apósito junto a un desvidamiento continuado y frecuente de la lesión y, en algunos casos, por ejemplo, asociado a otro tipo de apósitos, como por ejemplo asociados a apósitos de fibras poliabsorbentes que combinan el desvidamiento autolítico con el efecto del apósito. Por lo tanto,
Lo que centra la indicación es la etiología de la úlcera. Fundamentalmente, recuerden, esto es importante en úlceras neuroisquémicas. Y aplicar el apósito ayuda a la preparación del lecho de la herida. No hay que esperar a que el lecho esté preparado para utilizar el apósito. Bien, en conclusión, o las conclusiones que podríamos sacar de mi presentación es, en primer lugar, que ningún tratamiento y apósito sustituye el estándar de cuidados de la úlcera epidediabético. Quiero ser muy categórico en este sentido, por lo tanto, es muy importante que aunque nos hayamos centrado en una terapia dirigida a pacientes fundamentalmente con úlceras neuroisquémicas, tenemos que tener en cuenta que si no aplicamos el estándar de cuidados, el resultado no va a ser el mismo. Acuérdense de homogeneizar cuidados, es muy importante. La segunda conclusión es que los apósitos impregnados en la tecnología NOS, estos sulfatos de sacarosa, han demostrado ser la única terapia basada en evidencia en úlceras neuroisquémicas. Muchas personas en muchas presentaciones me han discutido cómo se puede decir que no hay evidencias en otras terapias. En úlceras neuroisquémicas no existe, es el único estudio y es la única publicación hasta el momento que se ha realizado. Ojalá dentro de 3 años o de 4 años podamos tener 10 alternativas de tratamiento, pero hasta el momento tenemos esta y estos son los resultados basados en la evidencia. Otra conclusión es que seguir las recomendaciones de las guías basadas en evidencia, fundamentalmente la del International Working Group Diabetic Food. Yo soy ahora presidente de Food International. Uno de mis objetivos es la implementación de las guías a nivel global. Pero ¿por qué intentar implementar las guías? Porque esto permite homogenizar los resultados de los pacientes. ¿De qué nos estamos continuamente quejando? Un paciente que va a un hospital, va al hospital de enfrente, en uno le amputan y en otro le salva la pierna. ¿Cómo es eso posible? Va a un centro de salud, en uno le curan la úlcera en 2 semanas y en otro tardan 1 año y medio. ¿Cómo es eso posible? ¿Admitiríamos esos cambios en los resultados con otras patologías? ¿Se imaginan que un paciente que sufre un infarto de miocardio en Santiago de Chile se muere y otro que lo sufre en, no sé, en Sonora, en México, se salva? La gente diría, bueno, ¿por qué es tan diferente la atención en México con Chile? ¿Es que un infarto está asociado a mortalidad en Chile y en México no? Lo mismo pasa con el pediabético, porque estos pacientes en unos sitios se amputan y en otros no. La única manera que tenemos de homogenizar los resultados es seguir las recomendaciones basadas en evidencia, si no va a ser tremendamente complejo. Y por último, recordar que acortar los tiempos de cicatrización ayuda a reducir las tasas de amputaciones, a mejorar la calidad de los pacientes y algo muy importante, porque en todos los sistemas públicos en los que estamos enfocados, y especialmente en Latinoamérica, se sustentan de una forma muy importante en sistemas públicos de salud, muy importante, esos sistemas públicos los pagamos, no los políticos, los pagamos nosotros, los ciudadanos, con nuestros impuestos. Y probablemente reduciendo costes podemos hacer que este dinero se invierta en mejoras o en otras alternativas de mejora en nuestros pacientes para tener un sistema de salud mucho más sostenible. Muchas gracias por su atención.